Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase. En esta ocasión, vamos a ver lo que son los datasets en memoria y para qué sirven. Un dataset en memoria nos sirve, por ejemplo, para cuando tenemos que mostrar información en el formulario de diferentes tablas y además queremos, por ejemplo, manipular esa información en una misma interfaz y luego hacer el update o el insert dependiendo de a dónde la necesitemos. Por ejemplo, tenemos una tabla donde en alguna parte tenemos el código de un producto, por ejemplo, y en el otro lado tenemos la descripción de ese producto. Pero supongamos que alguien quiere que cuando cambien esa descripción allí, eso guarde un historial en alguna parte o algo así. Entonces podríamos hacer con ese cambio en un dataset en memoria. Eso es en memoria RAM. Entonces podemos trabajar todos los datos en memoria RAM y después hacer el insert de esos datos como lo necesitemos en nuestra base de datos. Muchas personas utilizan estas técnicas con bases de datos locales, em, por ejemplo de SQLite o de antes de en DBase o en Paradox, que son técnicas o basecitas de datos que ya están fuera de circulación, excepto SQLite. SQLite sí se utiliza bastante hoy en día. Pero en lugar de hacer esto en una base de datos así persistente, también lo podemos hacer en memoria RAM, que es mucho más rápido y no vamos a tener problemas de concurrencia que ocurre mucho con la otra técnica. Entonces, vamos a ver cómo, por ejemplo, en este caso, que es en la clase anterior, vimos cómo hacíamos con estos edit, manipulábamos la información de la base de datos. Sin embargo, podemos hacer una combinación, por ejemplo, de conectar todo esto al dataset en memoria, todos los datos al dataset en memoria, y al mismo tiempo utilizar el, los componentes que queremos. Entonces, vamos a ver cómo se guarda esto para FireDAC. Tiene para esto un componente que se llama fdmentable. Entonces, este fdmentable es como un dataset, pero si ustedes ven acá no tiene ni SQL ni la propiedad SQL de- del query, ni tampoco la propiedad table name del table, del fdtable. ¿Por qué? Porque esto es un dataset que simplemente va a tener datos en memoria. Entonces, ¿cómo es esto? Si le damos doble clic aquí, podemos crear campos según nuestra necesidad. Vamos a volver a colocar aquí un, una grid y vamos a ver cómo sería este ejercicio con el dataset en memoria. Entonces, voy a colocar esta grid aquí. Y este data source, bueno, voy a colocar el grid hacia el data source y el data source ahora lo voy a colocar con el main table que acabamos de poner. Entonces, supongamos que quiero colocar unos datos X aquí en memoria. Entonces, yo puedo crear los campos que quiera acá. Por ejemplo, código de tipo entero, por ejemplo. Nombre, 200, por ejemplo. O puedo colocar un campo, eh, pues el que quiera. Entonces, fecha. Como pueden ver, estos campos no están en la base de datos, pero los puedo crear en este dataset. Entonces, ahora lo que restaría es
abrir ese dataset. eh, Vamos a ponerle otro nombre a esto. Vamos a colocarle aquí main datos, por ejemplo. Entonces, main datos.close, por si de pronto ya está abierto. Main datos.open. Entonces, él va a trabajar, pues siempre que abrimos, nos va a mostrar aquí 0 datos porque no tenemos, entonces, pero nos va a dejar trabajar con estos datos como si fueran datos de la base de datos. Entonces, por ejemplo, aquí 2, por ejemplo, Perla, no sé, 3. Y aquí vamos a poder colocar datos. Sin embargo, todos estos datos, a pesar de que hagamos, pues no tiene sentido hacerle realmente aquí ninguna apply updates todavía, a menos de que tengamos conectado esto, bueno, pero esto ya es otro tema. Pero aquí no tiene sentido porque estos datos están en memoria RAM. Cuando volvamos a abrir, vamos a ver que todos esos datos ya se fueron. Pero esto es muy útil. De hecho, casi todos los programas que van a ver ya hechos con Delphi están usando datos en memoria en lugar de hacerlo directamente sobre el dataset. Lo que sucede es que cuando se hace directamente en el dataset, pues el dataset ya está trabajando conectado a la base de datos. Entonces se le está haciendo fetch directamente a la base de datos, se le están enviando datos directamente por la red y eso hace que pues se sature un poco la red del programa y dependa mucho de la conexión hacia la base de datos. Mientras que si estamos trabajando en memoria RAM, pues eh, si se cae la conexión, por ejemplo, más tarde podríamos recuperarla y enviar esos datos que ya están almacenados en memoria RAM. Hay varias, digamos, formas o tipo de justificaciones para utilizar los datasets en memoria. Bueno, en este caso de trabajar con este dataset en memoria, vemos que mmm, podemos utilizarlo ahí simplemente. Eh, Este dataset puede conectarse o puede conectar o traer datos directamente de un FD query. O podemos también trabajar con datos persistentes. O sea, hacer que esos datos en memoria RAM se vuelvan datos persistentes. ¿Cómo hacemos esto? Aquí voy a hacerlo sin utilizar la base de datos de Firebird. Entonces podemos venir aquí a main datos y hacemos save to file. Aquí podemos colocarle un nombre al archivo que sería, por ejemplo, datos persistentes. Datos persistentes.json, por ejemplo. Y decirle de qué tipo lo queremos. En este caso es un fd storage format. Entonces, fd storage format y le decimos que lo queremos de tipo JSON para que nos guarde sus datos como tipo JSON. Entonces, ¿esto qué es lo que va a crear? Esto nos va a crear aquí, por ejemplo, guardémoslo en esta ruta. Esto nos va a crear un archivo con una estructura ya definida por Fireduck en la que nos va a guardar los datos que tengamos acá. Entonces, por ejemplo, aquí lo voy a abrir, código 1, Johnny, y le coloco una fecha, 10/10/2009, por ejemplo. Bueno, para poder hacer esto es necesario el fd storage. Siempre, Fireduck siempre necesita estas cosas. Entonces, storage, buscamos el storage, el JSON, que es donde lo queremos guardar, para que él, digamos,
Este componente es el que tiene el modelo de JSON que él necesita para guardarse. Entonces, ahora sí, 1, Johnny, 10-10-2009. Entonces le damos aquí guardar y vemos que en la ruta que dijimos, aquí en datos persistentes, tenemos un JSON con los datos que almacenamos hace un rato. Entonces, por ejemplo, aquí está el código, el nombre de la columna, todo esto, y las especificaciones propias del dataset, y por aquí están las filas. Entonces, en la fila 0 está el código 1, nombre, tal, lo que acabamos de hacer. Entonces, ahí se guarda con su propio formato de JSON. Y también podemos darle aquí en abrir, digamos después de hacer el open, preguntar si existe el archivo que ya guardamos, que sería este. Entonces lo cargue. Entonces simplemente sería aquí mendatos.load from file y especificarle que es de formato JSON. Entonces aquí podemos cargar. Tengo aquí abierto. Ejecutamos esto, lo cargamos y vemos que nos trae los datos que habíamos guardado previamente. Entonces esa es la forma de trabajar con los datasets de memoria y a su vez tener datos persistentes. Pero para nuestro caso queremos tener datos en la base de datos, trabajar con los datos de esta base de datos y tenerlos aquí en memoria y luego enviarlos. Para esto, los campos que vamos a crear los podemos crear así manualmente como ya creamos estos. Voy a eliminar todo este código que acabamos de hacer. Okay. Y podemos crearlo manualmente o también podemos hacerlo con un query, como este caso, traer los campos aquí, así como ya lo habíamos hecho en una clase anterior, add all fields, seleccionarlos todos, hacer copiar, luego venir aquí a este editor de campos y darle pegar. Entonces ya el dataset en memoria tiene los mismos campos que tenía este fdquery. Entonces, ¿ahora qué podemos hacer? Cuando vamos a abrir, digamos, podemos hacerle aquí el mem. Si lo dejamos así, ya sabemos que no tenemos todavía datos, pero ya tenemos los nuevos campos, ¿ok? Entonces, hay varias técnicas que podemos utilizar. Una es abrir un query y pasarle los datos al dataset en memoria uno por uno. Esta es una técnica muy utilizada, sin embargo, no es tan eficiente. La voy a explicar porque, precisamente porque es muy utilizada para que entiendan cómo la gente la utiliza. Entonces, aquí en fdquery van al primer registro, ya aprendimos a ir entre registros, van hacia el primer registro, while, le dicen, mientras que no sea el fin de los registros o el end of file. Entonces, hágame siguiente para que vaya al siguiente registro. Entonces, esto me lleva al primer registro y hace un bucle, mientras que no sea el fin de registro, vaya al siguiente. Y luego vienen aquí a mendatos.append. Ya aprendimos a hacer todo esto de append y insert y next en la clase anterior. Mendatos.post. Entonces, esto me abre un dato y esto me abre la posibilidad de insertar un registro y esto de acá ya asienta el registro en el dataset. Entonces, mendatos, yo puedo decirle aquí uno por uno,
punto as integer, por ejemplo, en este no, y voy al f de query, también al no, y le digo as integer, y así sucesivamente con todos los campos. Veamos qué pasa aquí. Si lo voy a abrir, entonces ven cómo ya inserté todos los registros que están en el query, ya quedaron insertados en el dataset en memoria. Lo mismo con los demás campos. Entonces, first name, por ejemplo, as string es igual a f de query punto first name punto as string. Sin embargo, ustedes como no sé si lo notan acá, es un poco lento esto. Tal vez porque hay pocos registros, entonces no se siente tan lento. Pero cuando hayan, por ejemplo, 2000 registros, esto va a ser bastante demorado. Entonces, FireDart incorpora la siguiente técnica. Se abre el query, se abre el MainDatos y como tenemos los mismos campos, entonces yo le puedo decir aquí que MainDatos.data es igual a fdquery.data. Entonces esto asigna los datos del fdquery hacia el main-table directamente. Entonces yo lo voy a abrir aquí y bueno, me dice que no puedo hacer esto en un dataset abierto. Entonces debo cerrarlo acá y supongo que debo abrirlo después. Entonces al hacer aquí el abrir, entonces es mucho más rápido y me trajo todos los registros y no tuve que ir campo por campo haciendo el, la asignación de los valores. ¿Ok? Bueno, entonces esta técnica es bastante rápida y con ella podemos trabajar los datos en memoria RAM. Sobre esos datos podemos hacer actualizaciones, lo que queramos, y luego podemos recorrer ese dataset y hacer los diferentes insert. Entonces ya tenemos un insert que nos ayuda aquí. Y podríamos venir a recorrer ese dataset, que sería el main table. Esta es una de las técnicas también muy utilizadas. Entonces puedo recorrer ese dataset y la misma técnica que utilizamos hace un rato, pero para guardar los datos. Entonces voy al primer registro del mem datos y mientras que no sea el fin, voy al siguiente y le paso como parámetro el valor correspondiente en el dataset. Entonces aquí, integer, first name, sería lo mismo. En lugar de los edit que hicimos en la clase anterior, serían los campos del dataset en memoria. Entonces aquí entonces ya sabemos que tenemos ahí un update or insert, ¿no? Entonces main datos punto job code, esto es un string, main datos punto job grade punto as integer este caso, main datos punto entonces un string
Esto es un float. Siempre nos ha funcionado con string porque no le hemos metido valores diferentes a números. De lo contrario no me funcionaría. Entonces vamos a ver qué sucede con esto. Ah, bueno, aquí pasa lo mismo. Este es string. Descargo los datos de la base de datos y luego vengo acá y le digo en modo dataset memoria. Entonces le doy guardar. Él recorre todo el dataset y si volvemos a traer los datos, vamos a ver si los guardó. Ese dataset memoria. Hizo el update or insert de todos estos datos. Entonces, esta es una forma de trabajar con el dataset memoria. Sin embargo, el dataset de memoria de FireDAC tiene muchísimas más cualidades. Puede uno conectar directamente, por ejemplo, un dataset de un RAD server, un dataset de un DataSnap, que es en remoto. Puede también conectarse a este propio dataset y hacer directamente la actualización, haciendo simplemente pods y apply updates, como lo que ya vimos en dos clases anteriores. Entonces, este dataset en memoria es bastante poderoso, pero aquí pues vamos a ver solamente, o hemos visto solamente esta parte básica, para que veamos cómo trabajan muchas personas este tipo de datos en memoria. Espero les haya servido. Si tienen alguna duda, no duden en preguntarnos. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.